Pensaron que era un fracasado por trabajar desde el garaje hasta que vieron el logo en la puerta. Mis padres dejaron de preguntarme sobre mi vida hace aproximadamente un año. No fue una decisión dramática ni hubo una conversación incómoda al respecto. Simplemente, después de meses de respuestas evasivas y silencios incómodos en las cenas familiares, dejaron de insistir. Mi madre ya no preguntaba cómo iba el trabajo. Mi padre ya no sugería que enviara currículums a empresas de verdad. Mis hermanos dejaron de invitarme a sus reuniones sociales donde inevitablemente alguien preguntaría a qué me dedicaba. Para ellos yo era el hijo que había desperdiciado su potencial. El que se había graduado con honores en ingeniería en sistemas de una universidad prestigiosa. El que había recibido ofertas de trabajo de empresas tecnológicas importantes y que inexplicablemente había rechazado todo para encerrarse en el garaje de un apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. No podía culparlos realmente. Desde fuera, mi vida parecía un desastre completo. Tenía 32 años y vivía en un apartamento diminuto que apenas podía pagar. Conducía el mismo auto destartalado que había comprado en la universidad, con el parachoques trasero sujeto con cinta adhesiva. Mi ropa consistía principalmente en jeans gastados y camisetas con manchas de café. Había cancelado mi membresía del gimnasio, dejado de salir con amigos y básicamente había desaparecido del mundo social que había cultivado durante años. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía realmente, era lo que estaba construyendo en ese garaje. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando trabajaba para una empresa de desarrollo de software. Era un buen trabajo, bien pagado, con beneficios excelentes y un futuro prometedor. Pero había un problema que me carcomía cada día. Veía ineficiencias por todas partes, procesos que tomaban horas y que podrían automatizarse en minutos, sistemas que requerían equipos enteros de personas cuando una solución elegante podría hacer el trabajo mejor y más rápido. Durante meses presenté ideas y propuestas a mis superiores. Algunas fueron escuchadas educadamente y luego archivadas. Otras fueron rechazadas de inmediato como demasiado ambiciosas o arriesgadas. La empresa estaba cómoda haciendo las cosas como siempre las había hecho. No querían innovación, querían estabilidad. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida. Si nadie más iba a construir la solución que yo sabía que era posible, la construiría yo mismo. Renuncié a mi trabajo en una fría mañana de enero. Mi jefe pensó que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, intentó convencerme de quedarme, incluso me ofreció un aumento. Pero yo ya había tomado mi decisión. Había ahorrado suficiente dinero para sobrevivir aproximadamente un año si era extremadamente cuidadoso con mis gastos. Un año para convertir mi idea en realidad. Los primeros meses fueron emocionantes, llenos de energía y optimismo. Me mudé a un apartamento más barato con un garaje espacioso que convertí en mi oficina y laboratorio. Compré equipos de segunda mano, monitores que rescaté de ventas de liquidación, una mesa hecha con una puerta vieja sobre 2 caballetes. No era elegante, pero era mío. Trabajaba 18 horas al día, a veces más. Despertaba a las 6 de la mañana y no me detenía hasta pasada la medianoche. Mi dieta consistía principalmente en café, sándwiches y lo que pudiera preparar rápidamente. Dejé de cortarme el cabello regularmente. Dejé de preocuparme por mi apariencia. Nada de eso importaba. Solo importaba el código, el diseño, la solución que estaba construyendo línea por línea. Estaba desarrollando un sistema de inteligencia artificial aplicada a la logística y gestión de cadenas de suministro. Sonaba técnico y aburrido, lo sé, pero lo que realmente significaba era revolucionario. Mi sistema podía predecir problemas en la cadena de suministro antes de que ocurrieran, optimizar rutas en tiempo real considerando miles de variables y reducir costos operativos en un promedio del 40%. Había hecho los cálculos una y otra vez. Había probado prototipos, funcionaba, pero nadie me creía. Solicité reuniones con inversores. La mayoría ni siquiera respondió mis correos. Los pocos que aceptaron reunirse conmigo miraban mi presentación con cortesía profesional y luego me daban la misma respuesta. Era demasiado ambicioso
demasiado complejo, demasiado difícil de implementar. Vuelve cuando tengas tracción, me decían. Consigue algunos clientes primero. Pero necesitaba inversión para conseguir clientes y necesitaba clientes para conseguir inversión. Era un círculo vicioso. Mi familia se enteró de que había renunciado a mi trabajo aproximadamente 6 meses después de que lo hiciera. Había estado evitando sus llamadas, inventando excusas sobre por qué no podía asistir a reuniones familiares. Pero finalmente mi madre apareció sin avisar en mi apartamento un domingo por la tarde. Nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando vio cómo vivía. El apartamento pequeño y desordenado. La cocina llena de platos sin lavar. El garaje convertido en una cueva tecnológica con cables por todas partes. Monitores parpadeando con código. Notas adhesivas cubriendo cada superficie disponible. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Fue lo único que pudo decir. Intenté explicarle. Le hablé sobre mi proyecto, sobre el potencial, sobre cómo esto podría cambiar toda una industria. Pero vi en sus ojos que no entendía, o peor, que entendía perfectamente y pensaba que había perdido la cabeza. Para ella, yo había tirado por la borda una carrera prometedora para perseguir un sueño imposible. La noticia se propagó rápidamente por la familia. Hubo una cena familiar a la que fui obligado a asistir, que básicamente se convirtió en una intervención. Todos tenían opiniones. Mi padre pensaba que estaba siendo irresponsable. Mi hermano mayor, que trabajaba en finanzas, me dio una conferencia sobre gestión de riesgos y planificación financiera. Mi hermana menor simplemente me miraba con lástima. «Todavía no es tarde para volver a la realidad», dijo mi padre. «Seguro que tu antigua empresa te recibiría de vuelta, o puedo hacer algunas llamadas, conseguirte entrevistas en lugares buenos». Pero yo no quería volver. No podía volver. Había visto lo que era posible. Había tocado el futuro con mis propias manos. Sabía que mi sistema funcionaba. Solo necesitaba que alguien más lo viera también. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mis ahorros se agotaban rápidamente. Tuve que tomar trabajos freelance de programación solo para pagar el alquiler y la comida. Trabajos pequeños y aburridos que odiaba porque me quitaban tiempo precioso de mi proyecto real. Pero no tenía opción. Dejé de asistir a eventos familiares. Dejé de responder llamadas que no fueran absolutamente necesarias. Me convertí en un fantasma para las personas que me conocían. Escuché rumores sobre lo que la gente decía de mí, que había tenido un colapso nervioso, que estaba desperdiciando mi vida, que era un caso perdido. Hubo noches en las que me sentaba en el piso de mi garaje, rodeado de equipos y código, y me preguntaba si todos tenían razón. Si esto era una locura. Si debería rendirme, conseguir un trabajo normal, volver a la seguridad de un salario fijo y beneficios médicos. Pero luego miraba mi trabajo. Veía el sistema funcionando, procesando datos, haciendo predicciones con una precisión que incluso a mí me sorprendía. Y sabía que no podía rendirme, no cuando estaba tan cerca. El año que había planeado que durarían mis ahorros se convirtió en 2 años. Luego, 2 años y medio. Vivía al límite absoluto de lo posible. Había cancelado todo gasto innecesario. Mi dieta se había reducido a lo básico. Había vendido casi todo lo que poseía de valor. Mi única indulgencia era el café, porque sin café no podía funcionar. Mis interacciones con mi familia se habían reducido a mensajes de texto ocasionales para confirmarles que seguía vivo. En las raras ocasiones en que nos veíamos, las conversaciones eran tensas y llenas de silencios incómodos. Ya no preguntaban sobre mi proyecto. Creo que habían decidido que era mejor no hablar de ello, como si fuera una enfermedad vergonzosa que era más fácil ignorar. Mis antiguos amigos de la universidad me habían borrado de sus vidas. No los culpaba. Yo era el que siempre cancelaba planes, el que nunca tenía dinero para salir, el que no podía hablar de nada excepto de su proyecto obsesivo que nadie más entendía. Era agotador estar cerca de mí. Lo sabía y no podía hacer nada al respecto.
Pero entonces sucedió algo. Algo pequeño al principio, tan pequeño que casi lo paso por alto. Uno de mis trabajos freelance fue para una empresa de logística mediana. Solo necesitaban ayuda con un problema técnico específico, algo que pude resolver en pocas horas. Pero mientras trabajaba en sus sistemas, mencioné casualmente mi proyecto. El gerente de operaciones, un hombre llamado Roberto con 30 años de experiencia en la industria, me pidió que le mostrara más. Le hice una demostración. Conecté mi sistema a datos simulados de su empresa y lo dejé correr. Vi sus ojos abrirse más y más mientras observaba los resultados. Las optimizaciones que mi sistema encontraba. Los problemas que identificaba antes de que ocurrieran, los ahorros potenciales que calculaba. «Esto es increíble», dijo finalmente. «¿Por qué nadie está usando esto?». Le expliqué mi situación, cómo había estado intentando conseguir financiamiento o clientes durante años, como todos pensaban que era demasiado bueno para ser verdad. «¿Puedo mostrarle esto a algunas personas?», preguntó. Accedí, pero honestamente no esperaba mucho. Había tenido falsas esperanzas antes, personas que parecían interesadas y luego desaparecían, promesas que nunca se materializaban. Pero Roberto era diferente. Una semana después me llamó. Había mostrado mi sistema a un contacto suyo en una empresa internacional de logística. Una empresa grande, muy grande, y querían una reunión. Mi corazón latía tan fuerte cuando recibí esa llamada que pensé que podría desmayarme. Una reunión. Una reunión real con una empresa real que realmente podría usar mi sistema. Gasté los últimos $200 que tenía en mi cuenta bancaria en comprar ropa presentable. Un traje económico que no me quedaba perfecto, pero que era mejor que cualquier cosa que hubiera usado en 2 años. Me corté el cabello por primera vez en meses, me afeité. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. La reunión fue en las oficinas centrales de la empresa, un edificio de vidrio y acero en el centro de la ciudad. El tipo de lugar donde solía trabajar, en lo que parecía otra vida. Llevé mi laptop, nervioso de que fallara en el momento crucial. Llevé también un disco duro de respaldo y otro más por si acaso. Había esperado reunirme con un gerente de nivel medio, tal vez con su equipo. En cambio, me encontré en una sala de conferencias con el director de operaciones, el jefe de tecnología y 3 vicepresidentes. Aparentemente, Roberto había causado suficiente revuelo que querían ver esto por sí mismos. Hice mi presentación, les mostré el sistema, conecté sus datos reales, datos que me habían enviado previamente para pruebas. Los dejé ver en tiempo real cómo mi sistema analizaba, optimizaba, predecía. La sala estaba en silencio. Un silencio que se sentía como una eternidad, pero que probablemente duró solo minutos. Luego comenzaron las preguntas técnicas difíciles, preguntas sobre escalabilidad, sobre seguridad, sobre implementación. Respondí cada una, a veces demostrando la respuesta en tiempo real con mi sistema. Al final de la reunión, que duró casi 4 horas, el director de operaciones dijo algo que nunca olvidaré. Hemos estado buscando algo así durante 5 años. Hemos gastado millones tratando de desarrollarlo internamente, y tú lo has construido solo en un garaje. Me ofrecieron un contrato piloto en el acto. Querían implementar mi sistema en una de sus divisiones como prueba. Si funcionaba como prometía, hablaríamos de una implementación completa y de adquisición de la tecnología. El contrato piloto solo valía más dinero del que había ganado en los últimos 2 años combinados. Firmé ese día, con manos temblorosas, firmé el contrato que validaba 3 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir y días sin esperanza. Cuando salí de ese edificio, el sol estaba poniéndose sobre la ciudad. Me senté en mi auto destartalado en el estacionamiento y lloré. Lloré de alivio, de alegría, de agotamiento acumulado. Lloré por todas las veces que había querido rendirme y no lo hice.
Lloré por todas las personas que no creyeron en mí, incluyendo las veces que yo mismo no creí en mí. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La implementación piloto fue incluso más exitosa de lo que habíamos proyectado. Los ahorros superaron las estimaciones iniciales. La eficiencia mejoró más allá de lo esperado. Los ejecutivos de la empresa estaban eufóricos, y entonces recibí otra llamada. No solo querían implementar mi sistema en toda su operación global, querían adquirir mi startup, querían comprar la tecnología y contratarme como director de innovación con un salario que habría sido inimaginable para mí hace solo un mes. Las negociaciones tomaron semanas. Necesité contratar abogados, abrir una cuenta bancaria empresarial, registrar oficialmente mi startup, que hasta ese momento había existido principalmente en mi mente y en aquel garaje. Decidí llamarla Nexus Logistics AI. Cuando finalmente se firmó el acuerdo, cuando el dinero apareció en mi cuenta bancaria, no lo celebré de inmediato. En cambio, conduje hasta mi pequeño apartamento, hasta ese garaje donde había pasado los últimos 3 años de mi vida. Me quedé allí parado mirando los equipos desorganizados, los cables enredados, las notas adhesivas descoloridas con ideas y soluciones garabateadas a las 3 de la mañana. Este lugar había sido mi prisión y mi santuario, el lugar donde había tocado fondo y donde había construido mi futuro. Tomé una foto. Necesitaba recordar lo que se siente apostar todo por algo en lo que crees, recordar el precio del éxito real. Luego hice algo que había estado posponiendo. Llamé a mi madre. «Necesito que vengas a mi apartamento», le dije. «Trae a papá y a los demás si puedes. Hay algo que quiero mostrarles». Escuché la preocupación en su voz. Probablemente pensó que finalmente me había rendido, que iba a pedirles ayuda. Pero acordó venir. Cuando llegaron esa tarde, toda la familia reunida con expresiones entre preocupadas y cautelosas, los llevé al garaje. Pero había hecho un cambio desde la mañana. En la puerta había colocado algo que me habían enviado esa misma semana. Era un logo corporativo profesional, el logo de Nexus Logistics AI. Pero no solo eso, debajo había una placa que decía «Oficinas Centrales, fundador y director de innovación». Y más abajo el logo de la empresa internacional que acababa de adquirir mi tecnología. Mi padre fue el primero en hablar después de un largo silencio. «No entiendo», les conté todo, desde el principio. El proyecto en el que había estado trabajando, los años de desarrollo, el contrato piloto, la adquisición. Les mostré el acuerdo firmado, las cifras, la realidad de que su hijo fracasado había construido algo que una corporación multinacional consideraba lo suficientemente valioso como para pagar millones. Mi madre lloró. Mi padre me abrazó por primera vez en años, sin decir nada porque no había palabras. Mis hermanos me miraban como si me vieran por primera vez. «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó mi hermana finalmente. «Porque necesitaba hacerlo solo», respondí. «Porque si les hubiera contado habrían intentado detenerme, y porque necesitaba probarme a mí mismo más que a cualquier otra persona que podía hacerlo». La conversación que siguió duró horas, preguntas, explicaciones, disculpas de ambos lados. Mi padre admitió que había estado equivocado al juzgarme. Mi madre dijo que estaba orgullosa, aunque agregó que desearía haber sabido para no preocuparse tanto. Pero hubo una conversación en particular que se quedó conmigo. Mi hermano mayor, el de finanzas que me había dado aquella conferencia sobre gestión de riesgos, me llevó aparte. «Sabes», dijo, «pensé que eras un idiota. Pensé que estabas tirando tu vida por la borda, pero resulta que yo soy el que ha estado jugando seguro toda su vida, siguiendo las reglas, haciendo lo que se supone que debo hacer. Y tú apostaste todo y ganaste». «Pude haber perdido», le recordé. «Estuve muy cerca de perderlo todo muchas veces. Pero no lo hiciste, y ahora tienes algo que la mayoría de la gente nunca tendrá. Tienes la satisfacción de saber que construiste algo verdaderamente tuyo, algo que cambió una industria. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero».
Tenía razón. Aunque el dinero ciertamente no hacía daño, en las semanas siguientes mi vida cambió de maneras que todavía estoy procesando. Me mudé a un apartamento real, compré un auto nuevo, reemplacé mi ropa desgastada, pagué todas mis deudas. Pero lo más importante, establecí las nuevas oficinas de Nexus Logistics AI en un espacio apropiado, contraté a un equipo y comencé a escalar la tecnología. La implementación global fue un éxito masivo. En 6 meses, la empresa reportó ahorros de decenas de millones de dólares. Otras empresas comenzaron a contactarme queriendo licenciar la tecnología. Mi sistema, el que había construido solo en un garaje mientras todos pensaban que estaba desperdiciando mi vida, estaba transformando toda una industria. Recibí invitaciones para hablar en conferencias, aparecí en publicaciones de tecnología y negocios. Me pidieron que diera charlas en universidades. De repente era una historia de éxito emprendedor. Pero cada vez que daba una entrevista o una charla, me aseguraba de ser honesto sobre lo que había costado, sobre los años de soledad, sobre las noches cuestionando cada decisión, sobre lo cerca que estuve de rendirme. Porque creo que esa es la parte de la historia que la gente necesita escuchar. El éxito no fue un camino recto. No fue solo trabajar duro y tener una buena idea. Fue sobrevivir cuando todo parecía imposible. Fue continuar cuando cada persona en mi vida pensaba que estaba equivocado. Fue creer en algo cuando no tenía ninguna razón lógica para seguir creyendo. Aproximadamente un año después de la adquisición, organicé una cena familiar, pero esta vez era diferente. Era en un restaurante elegante, yo estaba pagando y tenía noticias para compartir. Les conté sobre la nueva ronda de expansión, sobre cómo estábamos abriendo oficinas internacionales, sobre las nuevas aplicaciones de la tecnología que estábamos desarrollando, sobre cómo el pequeño proyecto de garaje se había convertido en una empresa valorada en cientos de millones. Pero también les hablé sobre lo que planeaba hacer con el éxito. Estaba estableciendo un fondo para ayudar a otros emprendedores como yo, personas con ideas sólidas pero sin recursos, personas en las que nadie más creía. Quería darles la oportunidad que yo casi no tuve. Mi madre tomó mi mano sobre la mesa. Siempre supimos que eras especial, solo no sabíamos de qué manera. Era una manera amable de decir que habían dudado de mí completamente, pero lo aprecié de todos modos. Esa noche, conduciendo de regreso a mi nuevo apartamento, pasé por mi antiguo vecindario. Me detuve frente al pequeño edificio con el garaje donde todo había comenzado. Alguien más vivía allí ahora. Las luces estaban encendidas, la vida continuaba, pero ese garaje siempre sería especial para mí. Era el lugar donde había aprendido quién era realmente, donde había descubierto de qué estaba hecho, donde había construido no solo una empresa, sino también una versión de mí mismo que no sabía que existía. La gente a menudo me pregunta qué consejo daría a alguien que está considerando dejar todo para perseguir un sueño, y siempre respondo lo mismo, no lo hagas a menos que no puedas no hacerlo así. Si puedes imaginarte haciendo cualquier otra cosa y ser feliz, haz esa otra cosa. Porque el camino del emprendedor, especialmente cuando estás solo, es brutalmente difícil. Te quitará todo, tu dinero, tu tiempo, tus relaciones, tu confianza. Te probará de maneras que nunca imaginaste. Pero si hay algo dentro de ti que no puede quedarse quieto, algo que te quema desde adentro, algo que sabes que debes construir o pasarás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si lo hubieras intentado, entonces tal vez no tengas opción. Tal vez tengas que hacerlo, consecuencias y todo. Para mí, ese garaje fue mi campo de batalla y mi escuela. Fue donde perdí la versión de mí mismo que se preocupaba por lo que otros pensaban. Donde aprendí que la validación externa es agradable pero innecesaria cuando sabes que tienes razón. Donde descubrí que el fracaso solo es final si te rindes. Hoy, Nexus Logistics AI emplea a más de 200 personas. Nuestra tecnología se usa en 40 países.
Hemos ahorrado a las empresas miles de millones de dólares y hemos mejorado la eficiencia de cadenas de suministro globales. Hemos ganado premios. Hemos sido presentados en las principales publicaciones de negocios del mundo, pero ninguno de esos logros se siente tan significativo como aquel día en que coloqué ese logo en la puerta del garaje y le mostré a mi familia que había valido la pena. Que los años de ser el hijo fracasado, el pariente vergonzoso, el que había desperdiciado su potencial, habían producido algo real y valioso. Porque al final no estaba construyendo solo un producto o una empresa, estaba construyendo una prueba de que a veces la persona que todos piensan que está perdida es en realidad la única que sabe exactamente hacia dónde va. Una prueba de que el camino menos transitado, el que parece una locura para todos los demás, a veces es exactamente el camino correcto. Y cada vez que paso junto a un garaje, cada vez que veo a alguien trabajando en algo que nadie más entiende, sonrío. Porque sé que tal vez, solo tal vez, ese garaje alberga el próximo gran avance. Y esa persona que todos piensan que es un fracasado podría estar a punto de cambiar el mundo. Solo necesitan un poco más de tiempo y la voluntad de seguir adelante cuando todo y todos les dicen que se detengan. Eso es lo que separa a los que lo logran de los que solo lo intentan. No el talento, no la suerte, sino la capacidad de continuar un día más, una línea de código más, un intento más, incluso cuando parece completamente imposible. Especialmente cuando parece completamente imposible. Esa es la verdadera historia